Imagina por un momento que todo lo que has vivido en tu vida, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito más profundo. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de alegría y de dolor, tiene un significado que quizás no hemos comprendido aún. Suena difícil de creer, ¿verdad? La vida a menudo nos sorprende con giros inesperados, problemas que parecen no tener solución y momentos de duda en los que nos sentimos perdidos. Sin embargo, hoy quiero invitarte a mirar tu vida desde una nueva perspectiva, una perspectiva que puede cambiar la manera en que ves tus dificultades, tus logros y tus decisiones. La Biblia nos recuerda en Isaías 55 versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que los de ustedes. Dios tiene una visión infinita de nuestra vida, mientras que nosotros solo vemos fragmentos. A veces, no entendemos el porqué de ciertas situaciones, y eso puede generar frustración, confusión e incluso desesperanza. Pero, ¿y si te dijera que nada de lo que vives es por casualidad? Cada giro de tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Hoy quiero hablarte de algo fundamental para el corazón humano. La confianza en que todo tiene un propósito divino. Si alguna vez te has preguntado por qué te suceden ciertas cosas, por qué a veces todo parece ir mal, quiero que sepas que, aunque no siempre podamos comprender el por qué, hay un plan divino en acción. Dios te dice hoy: yo no me equivoco. Todo pasa por algo, y todo tiene un propósito en mi plan. En Proverbios 19 versículo 21, la Escritura nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Todos tenemos sueños, metas y deseos, pero en ocasiones, esos planes no salen como esperamos. Nos encontramos con obstáculos, con caminos cerrados, con oportunidades perdidas. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios tiene el control total y que su propósito para nosotros es siempre mayor y mejor que lo que podemos imaginar. Hoy te invito a que mires tu vida con esperanza. Aunque no siempre entiendas por qué las cosas suceden, confía en que hay un propósito divino detrás de cada situación. Prepárate para aprender que, aunque el camino que ahora recorres no sea el que esperabas, Dios tiene algo mucho más grande y mejor para ti. El plan de Dios. Proverbios 19 versículo 21. Muchas veces en la vida nos encontramos haciendo planes, trazando caminos, soñando con el futuro que deseamos. Nos esforzamos por tomar decisiones sabias, por crear proyectos, por avanzar en nuestras metas personales. Nos sentimos confiados en el control que creemos tener sobre nuestro destino. Pero, ¿qué pasa cuando esos planes se desmoronan? ¿Qué pasa cuando todo lo que creíamos tener bajo control parece escaparse de nuestras manos? En Proverbios 19 versículo 21, la Escritura nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos muestra una verdad fundamental: aunque tenemos planes y deseos, hay algo mucho más grande en juego. Los planes que hacemos, por más bien intencionados que sean, no siempre se alinean con el propósito divino. De hecho, muchas veces descubrimos que los caminos que habíamos trazado no eran los que debíamos seguir, y que, a pesar de nuestros esfuerzos, la vida nos lleva en direcciones que no habíamos previsto. En esos momentos, podemos sentirnos frustrados. Puede parecer que todo lo que hemos hecho ha sido en vano, o que nuestras decisiones no han dado fruto. Sin embargo, si miramos más profundamente, descubrimos que esos fracasos, esos obstáculos, esas puertas cerradas, son parte de un plan más grande que solo Dios puede ver en su totalidad. Él tiene una perspectiva infinita, mientras que nosotros solo vemos fragmentos del cuadro. En Isaías 55 versículo 9, la Biblia también nos enseña: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta es una invitación a soltar el control. A veces, nos aferramos tanto a nuestras propias ideas de lo que debe ser la vida,
que olvidamos que hay un plan divino mucho más grande en marcha. Dios ve la historia completa, ve cada detalle, cada decisión, y sabe cómo todas las piezas encajan perfectamente en su propósito eterno. Lo que para nosotros parece un desvío, puede ser una oportunidad para algo mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Cuando miramos atrás y reflexionamos sobre nuestra vida, muchas veces descubrimos que las mejores decisiones no fueron las que tomamos cuando todo parecía claro y seguro, sino aquellas en las que nos vimos obligados a rendirnos, a soltar nuestras expectativas y confiar en el camino de Dios. Quizá esa puerta cerrada que tanto nos dolió, abrió el camino para algo más grande. Quizá esa desviación en nuestra vida nos preparó para algo mejor, algo que no podíamos haber planificado por nuestra cuenta. Es en esos momentos cuando debemos recordar que el propósito de Dios prevalece. Él sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando nosotros no lo entendemos. A veces, lo único que debemos hacer es descansar en su soberanía, sabiendo que aunque nuestros planes no se cumplieron como esperábamos, Él está trabajando para nuestro bien. En Romanos 8 versículo 28, se nos dice: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta es la esperanza que nos sostiene. Que todo, incluso lo que no entendemos, está bajo el control de un Dios que nos ama profundamente y que tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Así que la próxima vez que enfrentes una decepción, un fracaso o un desvío, recuerda, Dios tiene el control. Aunque nuestros planes se rompan, el propósito divino nunca se deshace. Es posible que no veas cómo todo encaja ahora, pero en su tiempo, comprenderás que todo estaba ocurriendo según su voluntad perfecta. Los planes de Dios no solo son más altos, son mejores, y su propósito prevalecerá siempre, más allá de lo que podamos imaginar. La confianza en el propósito divino, Isaías 46 versículo 10 y Jeremías 29 versículo 11. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o dificultades, puede ser muy difícil mantener la confianza en que todo tiene un propósito. A menudo, cuando la vida nos sacude con pruebas, nos encontramos preguntándonos: ¿por qué esto está sucediendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Nos resulta complicado entender cómo las situaciones que vivimos, tanto las dolorosas como las que parecen no tener solución, pueden encajar en un plan divino perfecto. Es aquí donde entra la verdad fundamental que encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito divino, y podemos confiar plenamente en que Dios está orquestando cada detalle, incluso cuando no lo comprendemos. En Isaías 46 versículo 10, Dios nos recuerda: yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Este versículo es una afirmación poderosa. Dios no solo conoce el futuro, Él lo declara. Él sabe exactamente cómo se desarrollará cada evento, cada giro de nuestra vida. Nada escapa de su control. Aunque nosotros vemos fragmentos de la historia, Él ve el panorama completo. El principio, el medio y el final. Todo lo que ocurre en nuestras vidas no es accidental, sino parte de un plan divino, uno que, aunque no podamos comprender en su totalidad, podemos confiar en que es perfecto. En Jeremías 29 versículo 11, encontramos otra promesa reconfortante. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que, aunque podamos estar atravesando momentos difíciles, Dios tiene un plan para nuestro bienestar. El propósito divino no está basado en el azar ni en la casualidad, sino en la sabiduría infinita de un Dios que nos ama profundamente y que quiere lo mejor para nosotros. Es importante recordar que el plan de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. En muchas ocasiones, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Puede que, en el presente, no comprendamos por qué estamos atravesando ciertas dificultades. A veces, el camino parece oscuro, incierto o incluso doloroso. Pero,
Tal como nos enseña este versículo de Jeremías, Dios está obrando para darnos un futuro lleno de esperanza, aunque no podamos ver ese futuro claramente ahora. Él está trabajando en nuestras vidas, preparándonos para lo que viene, aunque no siempre podamos anticiparlo. A veces, nuestra tendencia natural es tratar de tomar el control de nuestra vida. Queremos entender cada paso, cada decisión, y tomar acciones inmediatas para solucionar lo que percibimos como un problema. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. Su propósito no cambia con nuestras circunstancias, y aunque no veamos el camino claro, Él está guiando nuestros pasos, asegurándose de que lleguemos exactamente a donde necesitamos estar. Es posible que, en medio de las dificultades, nos preguntemos, ¿realmente estoy siguiendo el plan de Dios? La respuesta es que, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, Dios nunca pierde el control. Él es soberano sobre todas las cosas. En Romanos 8 versículo 28, se nos dice, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que todo, incluso lo que no entendemos, está siendo usado por Dios para nuestro bien. A veces, lo que parece un obstáculo en nuestro camino es en realidad una oportunidad para acercarnos más a Él, para fortalecernos en la fe y para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros en el futuro. Por eso, aunque a veces no comprendamos el plan de Dios, podemos descansar en su soberanía. Podemos confiar en que Él tiene el control, que su propósito nunca falla, y que, aunque no siempre veamos el camino claro, Él está guiando cada paso. Cada parte de nuestra vida, cada experiencia, cada momento de duda y cada victoria, todo tiene un propósito divino. Y aunque el proceso de comprensión pueda llevar tiempo, lo importante es recordar que no estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros, y su propósito prevalecerá. Entender las pruebas, Romanos 8 versículo 28. Las pruebas y dificultades son una parte inevitable de la vida. Todos hemos experimentado momentos de sufrimiento, momentos de incertidumbre, momentos en los que el dolor parece abrumarnos. Puede que te encuentres en este preciso momento atravesando una situación difícil, un desafío que parece insuperable, o un dolor que no parece tener fin. Y en medio de todo esto, la pregunta más común es: ¿por qué estoy pasando por esto? En Romanos 8 versículo 28, la Biblia nos da una respuesta profundamente reconfortante. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos recuerda que ninguna prueba es en vano. A veces, no entendemos el motivo de nuestras dificultades en el momento, pero la Escritura nos asegura que, incluso cuando no lo vemos, Dios está obrando en nuestro favor. Cada cosa que experimentamos, incluso las dificultades más dolorosas, está siendo usada por Dios para nuestro bien. Es importante destacar que este versículo no nos promete que todo será fácil. No nos dice que no habrá sufrimiento o que las dificultades desaparecerán de inmediato. De hecho, la vida cristiana no está exenta de desafíos, y muchas veces los momentos de prueba pueden ser intensos. Sin embargo, lo que sí nos promete es que Dios está en control de todo, y que Él usa incluso los momentos más difíciles para formar nuestro carácter, para enseñarnos lecciones valiosas y para acercarnos más a Él. Cuando estamos en medio de las pruebas, es fácil caer en la desesperación, pensar que todo está fuera de control o que estamos siendo castigados. Sin embargo, Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. Él no permite que atravesemos dificultades sin un propósito. En 2 Corintios 1 versículos 3 a 4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Lo que esto nos dice es que, en medio de nuestra propia lucha, Dios está preparándonos para ser una fuente de consuelo para otros. A veces, las pruebas que enfrentamos no solo son para nuestro beneficio personal,
sino también para que podamos, en el futuro, compartir nuestra experiencia y la gracia que hemos recibido con aquellos que atraviesan situaciones similares. Dios usa nuestras pruebas para moldearnos y prepararnos para ayudar a otros. Además, las dificultades a menudo nos enseñan a depender más de Dios. En 2 Corintios 12 versículo 9, Pablo relata cómo, cuando pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, Dios le respondió: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A través de nuestras debilidades y pruebas, aprendemos a depender de la gracia de Dios. Es en nuestras debilidades que su poder se manifiesta más plenamente. Por lo tanto, nuestras pruebas nos enseñan a confiar más en Dios y a reconocer que, por nosotros mismos, no podemos hacer nada sin su ayuda. En momentos de dificultad, es fundamental recordar que Dios tiene un propósito mayor que nuestra comprensión limitada puede captar. Las pruebas no son una señal de abandono divino, sino que son parte de un proceso de transformación espiritual. Dios está refinando nuestra fe, forjando un carácter más firme y preparándonos para el futuro que Él ha planeado. En Santiago 1 versículo 2 a 4, se nos exhorta: «Hermanos míos, considérenlo un gozo cuando se vean envueltos en diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Y que la constancia tenga su efecto completo, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada». Este versículo nos invita a ver las pruebas desde una nueva perspectiva, no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe y carácter. Cada prueba es una oportunidad para ser más como Cristo. Es posible que nunca entendamos completamente el motivo de nuestras pruebas en esta vida, pero podemos estar seguros de que, en el momento adecuado, Dios revelará su propósito perfecto. Y mientras tanto, podemos descansar en la certeza de que Él no desperdicia ninguna de nuestras dificultades. Todo lo que vivimos tiene un propósito divino, incluso cuando no podemos verlo en el momento. Por último, en medio de las pruebas, siempre tenemos la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. En Hebreos 13 versículo 5, se nos dice: «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré». Esa es una promesa que podemos aferrarnos cuando todo parece oscuro, cuando las dificultades parecen insuperables. Dios está con nosotros en cada paso del camino, obrando en cada situación para nuestro bien, y aunque no siempre podamos ver el panorama completo, podemos confiar en que Él tiene el control absoluto de todo. El tiempo de Dios. Eclesiastés 3 versículo 1. Uno de los aspectos más desafiantes de nuestra vida de fe es aprender a esperar. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos apresurarnos, que todo debe suceder de inmediato, que nuestras expectativas deben cumplirse lo más rápido posible. Nos presionan para que aceleremos cada proceso, cada decisión, y todo lo que hacemos parece tener un ritmo acelerado. Sin embargo, en medio de esta presión, Dios nos invita a algo radicalmente diferente: esperar en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3 versículo 1, la Escritura nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Este versículo es una declaración profunda sobre la soberanía de Dios sobre el tiempo. Nos recuerda que, aunque nuestro deseo natural sea que las cosas sucedan rápidamente y según nuestros propios tiempos, Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa en nuestra vida. No es solo una cuestión de paciencia, es un llamado a confiar en que el proceso de nuestra vida, con todas sus estaciones y momentos, está bajo el control de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros en cada etapa. A veces, cuando estamos atravesando momentos difíciles o esperando algo que parece que nunca llega, podemos caer en la desesperación o la frustración. Nos preguntamos: ¿por qué Dios no actúa ahora? ¿Por qué no responde a mis oraciones? Pero en esos momentos, es importante recordar que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Mientras nosotros vemos solo una parte de la historia, Él ve el panorama completo. En Isaías 55 versículo 9, se nos enseña que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que los de ustedes. Dios no se rige por las mismas limitaciones que nosotros.
Él sabe el momento exacto en el que debemos recibir algo, el momento exacto para que una puerta se abra o se cierre. Nuestro tiempo no es su tiempo, y muchas veces las respuestas o soluciones que buscamos requieren que estemos preparados para recibirlas. Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar en nuestras vidas, y su sabiduría es infinita. Es fácil sentir que las cosas no están ocurriendo como deberían cuando estamos atravesando un periodo de espera. Tal vez estamos esperando un cambio, una oportunidad o una solución a un problema que nos afecta profundamente. Pero la espera es una parte fundamental del plan divino. En Salmos 27, versículo 14, el salmista nos exhorta: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. La espera no es pasiva. Es un acto de fe, de confianza y de preparación. Mientras esperamos, Dios está trabajando en nosotros, enseñándonos a depender de Él, a confiar en su plan, y a reconocer que nuestra vida no está controlada por nuestras expectativas, sino por su sabiduría infinita. Las estaciones de la vida son otra manera en que Dios nos enseña sobre su tiempo. En la naturaleza, hay momentos de siembra y momentos de cosecha. En nuestras vidas, puede haber temporadas de trabajo duro, de preparación, seguidas por momentos de bendición, de crecimiento y de fruto. Pero al igual que en la naturaleza, no podemos apresurar las estaciones. Cada temporada tiene su propósito. Si tratamos de adelantar una estación, como intentar cosechar antes de que el fruto esté maduro, nos perderíamos de lo que Dios quiere enseñarnos durante ese tiempo. Las dificultades y los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y madurar. En 2 Pedro 3, versículo 8, se nos recuerda: pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este versículo nos invita a entender que nuestro concepto de tiempo es limitado, mientras que Dios opera en la eternidad. En su perfecta visión, todo tiene su lugar y su momento. Lo que puede parecer tarde para nosotros, está ocurriendo justo en el momento que Él ha planeado. El tiempo de Dios no está limitado por nuestras expectativas humanas, y aprender a confiar en ese tiempo es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fundamental entender que la espera no es un signo de abandono. Cuando estamos esperando una respuesta de Dios, Él no está distante ni desinteresado. Al contrario, está obrando en nuestras vidas, transformándonos, preparándonos y mostrándonos aspectos de nosotros mismos que necesitamos cambiar. En Romanos 8 versículo 18, Pablo nos recuerda: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Las pruebas, los tiempos de espera y las dificultades de esta vida son temporales, pero tienen un propósito eterno. Dios está trabajando en nosotros para algo mucho mayor que podemos comprender ahora. Así que cuando te encuentres en un momento de espera, en un tiempo que parece interminable, recuerda que Dios tiene un propósito divino en todo lo que está sucediendo. Su tiempo es perfecto, y mientras esperas, puedes confiar en que Él está preparándote para algo grande. Cada día de espera, cada momento de incertidumbre, forma parte de su plan eterno, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En su tiempo perfecto, las promesas se cumplirán, y lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo llevará a su cumplimiento. La sabiduría divina. Isaías 55 versículo 8 y Romanos 11 versículo 33. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos constantemente a decisiones y circunstancias que requieren nuestra comprensión. En muchas ocasiones, tratamos de resolver los problemas que enfrentamos basándonos en nuestra propia sabiduría, en lo que creemos que es lo mejor. Sin embargo, la vida nos enseña que, por más que tratemos de anticipar y entender todo, siempre hay limitaciones en nuestro entendimiento. Y ahí es donde entra la sabiduría divina, que es perfecta, infinita e incomprensible para nuestra mente humana. En Isaías 55 versículo 8, encontramos una poderosa muestra de la diferencia entre la sabiduría humana y la divina. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos.
Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que los de ustedes. Este versículo es un llamado a la humildad. Nos recuerda que nuestras perspectivas son limitadas, mientras que Dios tiene una visión eterna e infinita de todo lo que sucede. Nosotros solo vemos una pequeña parte de la historia, mientras que Él ve el cuadro completo. El pasado, el presente y el futuro. A menudo, nos encontramos tratando de entender las razones detrás de los eventos que ocurren en nuestras vidas. Puede que nos sintamos confundidos o frustrados cuando las cosas no salen como esperábamos o cuando las respuestas que buscamos no llegan en el tiempo que deseamos. Sin embargo, la sabiduría de Dios va más allá de lo que podemos imaginar. Él tiene la capacidad de ver todos los detalles y entrelazarlos de una manera que, para nosotros, puede parecer desconcertante. Pero, al final, confiamos en que su sabiduría es perfecta y lo que Él permite o dirige tiene un propósito más grande que nuestra comprensión limitada. Es natural querer tener el control sobre nuestras vidas y entender todas las circunstancias que nos rodean, pero la verdadera paz viene cuando dejamos de luchar por comprender todo a nuestra manera y confiamos en el plan divino. En Romanos 11 versículo 33, el apóstol Pablo expresa asombro ante la sabiduría de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Esta es una afirmación de asombro y reverencia. La sabiduría de Dios es tan vasta y profunda que no podemos comprenderla completamente. Sus decisiones y caminos son impenetrables para nosotros, pero eso no significa que debamos desconfiar de ellos. Al contrario, debemos descansar en la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no entendemos su lógica. Parece difícil aceptar que hay cosas que simplemente no vamos a entender. Sin embargo, la sabiduría divina se fundamenta en el conocimiento perfecto de Dios, quien ve el propósito detrás de cada situación, cada elección, cada sufrimiento. Mientras nosotros estamos atrapados en el tiempo y el espacio, Dios ve el panorama completo, y aunque no siempre podamos seguir su razonamiento, podemos confiar en su perfección. El sabio está en aquel que, reconociendo sus limitaciones, pone su confianza en el conocimiento divino. Tomemos un momento para reflexionar sobre algunos aspectos clave de la sabiduría divina. 1. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces, lo que creemos que es lo mejor para nuestra vida no es lo que realmente necesitamos. A veces pedimos algo que nos parece bueno, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que hay algo mejor esperando. En Mateo 7 versículo 11, Jesús nos dice: Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios no solo nos da lo que pedimos, sino lo que es mejor para nosotros. 2. La sabiduría divina nos guía en tiempos de incertidumbre. Cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando nos encontramos en un cruce de caminos, podemos descansar en la sabiduría de Dios para guiarnos. Proverbios 3 versículos 5 a 6 nos recuerda: Confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aunque no entendamos todo lo que sucede, podemos confiar en que Él está guiando nuestros pasos hacia lo que es bueno y correcto. 3. El plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Las circunstancias difíciles que enfrentamos a veces nos hacen cuestionar las decisiones de Dios. Pero debemos recordar que Dios no comete errores. En Romanos 8 versículo 28, se nos asegura: Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Aunque no entendemos cómo, podemos confiar en que todas las cosas están siendo tejidas juntas para cumplir el propósito perfecto de Dios. Por último, la sabiduría de Dios nos invita a descansar. En Filipenses 4 versículos 6 a 7, la Biblia nos enseña a dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. A través de nuestra fe en su sabiduría, podemos encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. La paz en el control de Dios. Salmo 103 versículo 19 e Isaías 40 versículo 28. Uno de los mayores regalos que Dios nos da, especialmente en tiempos de incertidumbre y sufrimiento, es la paz que viene de saber que Él está en control. En medio del caos de la vida, cuando todo parece fuera de lugar, el consuelo de saber que Dios gobierna sobre todo lo que sucede nos brinda una paz que supera cualquier comprensión humana. En Salmo 103 versículo 19, la Escritura nos dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Este versículo nos recuerda que Dios está en su trono, y desde ahí gobierna sobre toda la creación. No importa cuán caótica sea nuestra vida o el mundo que nos rodea, Dios sigue siendo el soberano absoluto. Todo está bajo su dominio, desde los eventos más grandes, como los destinos de las naciones, hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas personales. Nada escapa a su control. Es natural, cuando enfrentamos situaciones difíciles, sentir que todo se ha salido de control. Cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse, es fácil caer en la ansiedad, el temor y la desesperación. Pero, la paz llega cuando recordamos que Dios no ha perdido el control de nada. Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, y su soberanía no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza eterna e inmutable. Si sabemos que el Rey del universo está al mando, podemos descansar sabiendo que todo, incluso lo que no entendemos, está siendo utilizado por Él para cumplir su propósito perfecto. En Isaías 40 versículo 28, encontramos otro recordatorio poderoso de que Dios no solo está en control, sino que Él es eterno y tiene el poder ilimitado para sostenernos en todo momento. El versículo dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Este versículo es un recordatorio profundo de la infinita sabiduría y fuerza de Dios. Mientras nosotros nos agotamos y nos sentimos débiles, Dios no se cansa ni se fatiga. Su poder nunca disminuye, y su sabiduría nunca se ve limitada por el tiempo o la circunstancia. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, podemos experimentar una paz profunda, porque sabemos que Él no solo tiene el control de los grandes eventos, sino que también se preocupa por cada aspecto de nuestra vida. Dios no es un ser lejano que se desentiende de nuestras preocupaciones. Él está presente, sosteniéndonos, guiándonos y trabajando en cada detalle. Esa certeza nos da una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la confianza en que Dios tiene todo bajo control. La paz que Dios nos ofrece no es la paz superficial que proviene de las circunstancias externas. No es una paz que se obtiene cuando todo está bien en nuestra vida o cuando todo sale como esperábamos. La paz de Dios es una paz que permanece aun cuando las tormentas de la vida nos rodean. Jesús mismo lo dijo en Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. La paz de Dios es diferente a la paz que el mundo ofrece. Es una paz profunda, una paz que trasciende la comprensión humana, porque se basa en la certeza de que Él es el Señor de todas las cosas y que está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver cómo. Además, esta paz no solo es un consuelo para nuestras almas, sino también una fortaleza para nuestro caminar diario. En momentos de debilidad y agotamiento, Dios es nuestra fuente constante de fortaleza. En Isaías 40 versículo 29, se nos asegura: Él da fuerzas al cansado, y al que no tiene ningunas les aumenta el vigor. Cuando nos sentimos agotados, cuando nos parece que no podemos más, Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Él nunca nos dejará sin apoyo, siempre proveerá lo que necesitamos para afrontar las pruebas.
Es en la aceptación de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida y de nuestra situación donde encontramos la verdadera paz. La paz llega cuando dejamos de intentar controlar todo y aprendemos a confiar plenamente en su soberanía. Cuando confiamos en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no entendemos su plan, podemos descansar en su paz. Él no nos abandona, y todo lo que permite en nuestras vidas tiene un propósito mayor que lo que podemos ver en el momento. Finalmente, esta paz nos invita a vivir con confianza y valentía, sabiendo que, aunque el camino sea incierto, Dios está con nosotros en cada paso. En Salmos 23 versículo 4, se nos dice: Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando sabemos que Dios está presente, guiándonos y protegiéndonos, podemos caminar con valentía, sabiendo que Él tiene el control, y que todo lo que ocurre está siendo dirigido por su mano sabia y amorosa. El propósito de Dios. Efesios 1 versículo 11 y Job 23 versículo 10. Uno de los aspectos más reconfortantes de nuestra fe es saber que nuestras vidas no son aleatorias, sino que están guiadas por un propósito divino que trasciende nuestras propias decisiones y circunstancias. En momentos de incertidumbre, cuando las cosas no parecen tener sentido o cuando las dificultades nos golpean, es fundamental recordar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que incluso nuestras luchas y desafíos forman parte de ese plan perfecto. En Efesios 1 versículo 11, Pablo nos recuerda: En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este versículo nos habla de cómo todo en nuestras vidas está bajo el control y el propósito de Dios, y cómo Él, en su soberanía, ha planeado nuestra vida con un fin específico. Las palabras predestinados y conforme al consejo de su voluntad nos enseñan que Dios no actúa por azar, ni deja nuestras vidas al vaivén de la suerte. Desde el principio, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y todo lo que ocurre, ya sea bueno o malo, está siendo orquestado para cumplir ese propósito eterno. Es fácil pensar que nuestras decisiones, nuestras dificultades o incluso los giros inesperados en nuestra vida están fuera del control de Dios. Pero este versículo nos asegura que todo lo que sucede está alineado con el propósito divino. Incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ciertas experiencias, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan que se está cumpliendo, incluso en lo más pequeño. Esto nos invita a confiar plenamente en que no estamos a la deriva, sino que estamos siendo guiados por un propósito mucho mayor, que solo Dios puede ver en su totalidad. En Job 23 versículo 10, encontramos otra poderosa afirmación sobre el propósito divino, en un momento en que Job estaba pasando por una de las pruebas más duras de su vida. El versículo dice: Pero Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como oro. Este versículo expresa la confianza de Job en que, aunque no entendiera el motivo de su sufrimiento, él sabía que Dios estaba en control de todo lo que le sucedía. Job entendía que sus pruebas no eran un castigo ni una casualidad, sino que formaban parte de un proceso de purificación y refinamiento, un proceso que tenía un propósito divino. La metáfora del oro que se menciona en este versículo es significativa. El oro, en su forma más pura, debe ser refinado a través del fuego. De manera similar, Dios utiliza las pruebas y dificultades para purificarnos y moldearnos. A veces, las pruebas de la vida pueden sentirse como un fuego abrasador, pero el propósito de Dios en esos momentos es purificar nuestra fe y nuestro carácter. No hay un solo momento de sufrimiento que sea inútil en los ojos de Dios, y Él usa cada prueba para acercarnos más a Él y para hacernos más fuertes en nuestra fe. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a desafíos que no entendemos y que parecen no tener sentido. Tal vez estás atravesando una situación en la que todo lo que has planeado se derrumba, o te encuentras con obstáculos que parecen insuperables. Pero debemos recordar que, aunque no entendemos el propósito detrás de cada circunstancia, Dios sí lo hace, y Él está obrando para que su voluntad se cumpla en nuestra vida.
La Biblia nos enseña que cada situación, por dolorosa que sea, tiene un propósito divino, y que en el tiempo adecuado, ese propósito será revelado. En Romanos 8 versículo 28, se nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta promesa es un recordatorio de que todo lo que vivimos, incluso las pruebas más duras, está siendo usado por Dios para nuestro bien. Aunque no siempre podamos ver cómo encajan las piezas del rompecabezas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida de manera intencional y amorosa. Nada de lo que pasa en nuestra vida es en vano, y todo está siendo tejido para cumplir un propósito eterno y glorioso. Este concepto de propósito divino nos da un sentido de dirección y esperanza. Cuando entendemos que nuestras vidas están guiadas por un plan divino, podemos vivir con propósito y confianza, sabiendo que todo lo que nos sucede, ya sea bueno o malo, tiene un propósito en el gran plan de Dios para nosotros. Cada día, cada paso, cada decisión, forma parte de un diseño perfecto, y podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos hacia el destino que Él ha preparado. Por último, es importante reconocer que el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. A veces, nuestras pruebas y dificultades nos parecen pequeñas en comparación con el gran plan de Dios, pero lo que vemos como insignificante, Él lo usa para algo mucho mayor. En Jeremías 29 versículo 11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que el propósito divino para nuestra vida es bueno y lleno de esperanza, aunque no siempre podamos ver cómo se desarrolla. Conclusión. Confianza en el plan de Dios. Al llegar al final de esta reflexión, quiero que te detengas por un momento y pienses en todo lo que has oído. A lo largo de este tiempo, hemos hablado sobre cómo Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Hemos visto cómo Él está en control absoluto de cada circunstancia, cómo incluso las pruebas más difíciles están siendo usadas para nuestro bien, y cómo todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, forma parte de un plan divino mucho más grande que nosotros mismos. La pregunta que surge al final de todo esto es: ¿cómo respondemos? Si de verdad creemos que todo en nuestra vida tiene un propósito divino, si confiamos en que Dios tiene el control y que su plan es siempre mejor que el nuestro, ¿cómo debería eso cambiar nuestra vida diaria? En Proverbios 3 versículo 5, se nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta invitación es clara: debemos confiar plenamente en Dios, sin depender de nuestra propia comprensión o de nuestros propios planes. La confianza en Dios no es una opción cuando las cosas van bien, sino un acto de fe constante, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. La verdadera confianza en el plan de Dios implica rendirnos a Él, cada día, sabiendo que Él está obrando en todo momento, incluso en lo que no vemos. Dios nos invita a soltar el control. Nos invita a reconocer que nuestras limitaciones humanas nos impiden ver todo el panorama, pero Él, en su infinita sabiduría, sí lo ve. Y aunque a veces nos cuesta entender por qué nos suceden ciertas cosas, podemos tener la certeza de que Él está trabajando para nuestro bien. En Romanos 8 versículo 28, se nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta es una de las promesas más poderosas en la vida cristiana. Dios nunca deja de obrar en favor de aquellos que confían en Él. Esto significa que, aunque las circunstancias puedan parecer oscuras o fuera de control, no estamos caminando solos. Dios está guiando nuestros pasos, y todo lo que pasa tiene un propósito eterno. El propósito de Dios es un plan que trasciende nuestras propias limitaciones. A veces, no podemos ver cómo todo encaja, pero podemos confiar en que, al final, Dios tiene el control de todo. Nada se escapa de su mano, ni siquiera los momentos más difíciles de nuestra vida.
Es posible que ahora estés atravesando una situación difícil, o que hayas pasado por momentos en los que todo parecía perder sentido. Pero hoy, quiero animarte a descansar en la confianza de que Dios tiene un plan perfecto para ti. No importa lo que estés viviendo, Él está trabajando en tu vida de maneras que no siempre puedes ver, pero que eventualmente se revelarán. Como lo dice el salmista en Salmos 37 versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. El confiar en el plan de Dios no significa que nunca enfrentemos dificultades o que todo será fácil. Pero sí significa que podemos caminar con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, Dios está con nosotros, guiándonos, y su plan se cumplirá de acuerdo a su voluntad perfecta. Cada paso, cada momento, cada decisión está siendo usado por Dios para cumplir su propósito eterno en tu vida. No importa lo que enfrentes, siempre puedes descansar en que Dios está obrando para tu bien y para su gloria. Y así, al mirar hacia el futuro, te invito a vivir con esperanza y paz, sabiendo que el propósito de Dios para tu vida es bueno. No importa lo que pase, puedes confiar en que Él tiene un plan para ti, y que ese plan es mucho más grande y perfecto de lo que puedes imaginar. Dios te ama, y está trabajando en cada detalle de tu vida para cumplir su plan eterno. Vive con la confianza de que, aunque ahora no comprendas todo, al final, verás que todo tiene un propósito divino. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, les estaré muy agradecido si le dan un like, se suscriben al canal y activan la campanita. Si lo creen pertinente, compártanlo con sus amigos y familiares y dejen sus comentarios. Todos serán leídos. Muchas gracias, hasta la próxima.